Esto es Peniel. Esto es Peniel. Jesús se levantó de los muertos. Tenemos, amados, a través de la resurrección de Jesús, la garantía de una fe auténtica. Número 2, tenemos también la garantía del perdón de nuestros pecados. Número 3, la resurrección de Cristo nos da la garantía del poder para obedecer y resistir al pecado. Número 4, la resurrección de Cristo nos da la veracidad de nuestra predicación, de predicar el evangelio con veracidad, con poder, con autoridad, con dominio y con poderío. Número 5, la resurrección de Cristo nos hace embajadores de Dios en la tierra. Número 6, la resurrección de Cristo nos da la garantía de que resucitaremos con Él. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 28, verso 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue sepultado, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado. Diga conmigo: ha resucitado. Y dice la palabra: y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, yo os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y con gran gozo. Miren la palabra, con temor y con gran gozo. Temor no está hablando de miedo, está hablando de reverencia, de respeto a la palabra o a Dios mismo. Ahora, él dice que salieron con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les apareció al encuentro y diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos. Miren, no le dice a los discípulos, no le dice a los apóstoles, le dice a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Hay una orden para ver al maestro en Galilea. La resurrección de Cristo, amados, ha sido el milagro más grande en la historia. Es más, partió la historia. Cuando usted va a la historia de los libros antiguos, siempre va a decir antes de Cristo, después de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo vino en medio de los tiempos, vino a partir la historia. El evangelio, amados, relata que después de ser crucificado, muerto y sepultado, Jesús resucitó al tercer día. Y eso es a los que hasta el día de hoy nosotros como iglesia seguimos celebrando que Él ha resucitado, porque es el único, amados, líder, si lo podemos poner desde el punto religioso, que sus huesos no están en la tumba. Cualquier otro líder, sus huesos están ahí, pero la tumba más visitada en el mundo es la tumba vacía, la tumba donde estuvo Cristo, pero se levantó de los muertos, porque la muerte no lo pudo detener.
Y esa resurrección, amados, nos da la garantía a nosotros de una fe auténtica. Dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. En el capítulo 2 de Efesios también dice la palabra, en el capítulo 2, versos 5 y 6: aún estando nosotros, miren la palabra, estando muertos en nuestros delitos, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y miren la palabra que dice que no es por obras, no es por obras, sino por gracia nosotros somos salvos. Y juntándose con él, nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. En otras palabras, usted y yo no estamos en cualquier lugar. Usted y yo, a través de la resurrección de Cristo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el no conocer nuestra identidad como hijos de Dios, entonces eso nos juega una mala pasada, porque hay personas que viven sufriendo situaciones cuando Cristo ya hizo la obra en sus vidas. Y no digo que no vamos a pasar por momentos difíciles. Lo que yo te quiero decir es que tú eres un linaje escogido por Dios. Por eso Jesús ya no les dijo: vayan a los discípulos, díganle a mis hermanos, porque la muerte y resurrección de Cristo, dice la palabra, que nosotros también resucitamos con él. En otras palabras, Jesús es mi hermano mayor y estamos sentados en lugares celestiales con él. Por eso cuando usted clama la sangre de Cristo, hay poder, hay autoridad sobre su vida. Usted no camina como cualquier persona cuando entiende quién es usted, cuando usted comprende quién es usted, cuando usted toma esa autoridad, amados, y camina en esa autoridad. Número 2, la resurrección nos da la garantía del perdón de nuestros pecados. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Tiene que ver, amados, el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados y dice que los lleva a la profundidad de la mar, para nunca acordarse de ellos. Para nunca. Miren la palabra, dice para nunca. El único que va a recordarte tus pecados es Satanás. Jamás Dios, una vez que Dios te perdona, no te camina recordando: hey, pecador, acuérdate. No. Dios te dice: hijo, ven conmigo. Hijo, ven. Te llama por tu nombre. Cuando, amados, Dios llama a Moisés, hermanos, Dios no le dijo: fugitivo. Hey, Moisés, asesino. Hey, hijo adoptado de Faraón, ven. Le dijo: Moisés, ven. Le habla por su nombre. Cuando Dios te habla a ti, te va a hablar por tu nombre. No te va a hablar por tus errores, no te va a hablar por tus fracasos. Te va a hablar por tu nombre, porque eres escogido, porque ya fuiste limpiado, no con oro, no con plata, sino con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y eso vino a través, amado, de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nosotros nos comprometemos. Por eso, amados, mire lo que decía el hermano Miguel en la historia. Miren lo que dice Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La pregunta, porque no pudo detener a Cristo. La muerte no lo pudo detener. La muerte, amado, fue vencida.
La muerte a través de Cristo fue vencida. Y dice la palabra: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y de vez en cuando en la iglesia. ¿Cómo? Ay, ¿verdad? Constantes. Y mire, y creciendo en la obra del Señor. No puede pasar un año y usted el mismo ahí. No, usted tiene que activarse, creciendo en la obra de Dios. Porque lo que usted hace para el Señor no va a quedar en vano. Porque dice la palabra: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es... ¿Cómo? Dígalo conmigo: el trabajo en el Señor... No, vamos a hacerlo mejor entonces. Diga: mi trabajo en el Señor. Mi compromiso en el Señor no es en vano. Amados, eso es la garantía del perdón de los pecados. Y el Señor lo lleva aún a lo más básico que usted me ha escuchado decir casi siempre, que es, dice la palabra, que un vaso de agua a un profeta lo lleva hasta lo más básico. Que nadie puede decir que yo ni agua tengo para beber. No, si tiene un traguito usted le da a alguien, dice la palabra que bendición también va a recibir de eso. Pero eso, ¿por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario, Él pagó todo eso. Y en su muerte y resurrección a nosotros nos da la garantía de que hay perdón de pecados, de que nuestros pecados ya fueron perdonados. No solamente los pasados, sino los futuros. Porque Él, amado, sigue. Esa sangre no se envejece, sigue vigente hasta el día de hoy. Esa sangre está activa. Por eso usted siempre cúbrase con la sangre de Cristo. Cúbrase a su familia, su vida, su hogar, sus finanzas, todo. Siempre usted cúbrase con la sangre de Cristo. Número 3, la resurrección, amados, nos da la garantía del poder para obedecer y resistir al pecado. Nos da el poder para obedecer, caminar en obediencia delante del Señor. Hay cosas que no las vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas, pero en su gracia, en su poder. Cuando usted vaya a sacar el tiempo para ayunar y dice: ay, ya no aguanto el hambre, pero dice: aunque ya no aguanto, pero por tu gracia yo voy a estar aquí de pie. Por tu gracia me voy a congregar. Por tu gracia voy a orar. Por tu gracia voy a leer la palabra. Por tu gracia voy a vivir una vida conectada contigo. Es por la gracia del Señor Jesús. Dice Romanos, el capítulo 8, verso 31, luego el 34 y después el 37, 38 y 39. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cantábamos la canción: ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Amados, cuando tú estás conectado, cuando tú abrazas la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, cuando tú dices: es que mi Redentor vive, mi Cristo venció la muerte, mi Cristo llevó las enfermedades a la cruz del Calvario, mi Cristo me ha restaurado, Cristo, Él tiene el poder. Por eso dice: ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién es el que nos condenará? Pues Cristo es el que murió y aún el que también resucitó. Amados, eso es poderosísimo. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Antes, en todas estas cosas, dice que somos más que perdedores por aquel que nos amó. A mí alguien me enseñó: usted, si usted es creyente, usted camine con la cabeza en alto, porque hay un Dios que lo respalda. Hermano, aquí en Iglesia Peniel no puede andar gente arrastrando los pies así como perdedor. Es que usted es vencedor. La Biblia a mí me dice que somos vencedores. La Biblia a mí me dice que somos ganadores. La Biblia a mí me dice que Cristo murió. La Biblia me dice que Él también resucitó.
Y dice la palabra, y además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, no hay nada. Amados, nunca. Les voy a decir una cosa. Una persona que al final de sus días decidió irse al infierno, decidió rechazar a Cristo en su corazón mientras estuvo en la tierra, mientras esté en el lugar de tormento, nunca podrá decir: Dios nunca me amó a mí. Porque la Biblia dice que nada nos va a separar, solamente nuestras propias decisiones. El propio albedrío, que esa persona dice: ¿sabes qué? Yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada que tenga que ver con Jesús. Nada que tenga que ver con la Biblia. Porque yo no creo en nada de eso. Será su decisión. No porque Dios quiso que él fuera ahí. Porque la Biblia dice: y no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice la palabra que de tal, mire la palabra de tal, no hubo una expresión más grande del Padre que enviar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Eso, amados, nos da la garantía a nosotros de poder obedecer, de poder resistir ante las tentaciones, ante los problemas del mundo, saber que Él me sigue amando. A pesar de los errores, Él me sigue amando. A pesar de que le he fallado, Él me sigue amando. Porque cuando vengo a la cruz, yo le digo: Señor, perdona mis pecados, aquí estoy. Y la Biblia dice, amados, dígale que está a su lado, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Lo despreciará el hombre, lo despreciará el mundo, lo despreciará el sistema, lo despreciará la religión, pero Dios jamás te va a despreciar, porque Él te ama. Él te ama. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Número 4. Tenemos la garantía de la veracidad de nuestra predicación. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, el capítulo 15, verso 14 al 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Amados, porque por mucha elocuencia que tenga una persona, por muy lindas palabras que pueda soltar, amados, el único que transforma es el Cristo y este crucificado. Es la palabra de la cruz. Esa palabra de la cruz que para el mundo es locura. Para los judíos fue locura. Para los judíos fue un insulto, porque ellos esperaban a un rey pomposo, a un rey con ejército, a un rey político. Pero este rey vino, amados, montado en un asno. Vino montado en un pollino. Un rey humilde, pero que traía un poder de restauración a través del amor, a través de la palabra, a través de la obediencia. Amados, por eso el único que va a transformar nuestras vidas se llama Cristo. El único que salva se llama Cristo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino que Cristo. La palabra también dice que nadie viene al Padre si no es por Cristo. No hay ningún otro medio para ir al Padre. ¿Sabe por qué? Porque fue el único que venció la muerte. Fue el único que dio la vida por nosotros. Murió, pero también resucitó. Número 5.
Somos embajadores de Dios en la tierra. Dígale al que está a su lado: yo no soy cualquier cosa. Es más, hágalo más lindo: tú no eres cualquier cosa, dígale. Pero dígalo con ganas: tú no eres cualquier cosa. Mire lo que dice la palabra primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire la palabra, linaje escogido. Y ustedes se ven más que linaje, así de blanquitos, qué hermosos se ven. Hagamos un paréntesis: dígale que está a su lado: te ves bien. Te ves bien. Linaje escogido. Sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Las veces no me he frecuentado con embajadores muy seguido, para serle honesto, pero las veces que he visto embajadores, mire, ellos andan con el pechito salido, representando al país, porque representan un país. Nosotros no representamos un país, representamos el reino de Dios, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, tenemos nosotros, hermanos, que caminar, amados, alegres, contentos. Decir: sabes que no soy cualquier cosa. El mundo, el diablo quiere humillarte y recordarte tu pasado, las cosas del pasado. Pero Dios te dice: yo hago en ti cosas nuevas, yo te restauro. Por eso la palabra dice que aunque los pecados fueran como la grana, van a ser blancos como la nieve. Amado, ¿sabe por qué? Porque Él vino a restaurar, vino a darnos vida, vino a restaurar todo lo que se había perdido. Número 6. También la resurrección es la garantía de que resucitaremos con Él. Mire, amados, resucitaremos con Él. Dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El verso 4, verso 14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo también nos resucitará a nosotros. Amados, la muerte de Cristo nos da la garantía de que también resucitaremos con Él. Por eso es importante mantener una vida conectada con el Padre, una vida conectada con Jesús, conectados con Él. La Biblia dice: y apartados de mí nada podéis hacer. No dice no, nada podéis hacer. Porque la Biblia también dice, Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? No le sirve de nada. Por eso la resurrección de Cristo, amado. Y cerrando con lo siguiente, dice Romanos 6:5: porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si morimos y padecemos con Él, también, amados, vamos a disfrutar de la gloria con el Señor Jesús. Amados, denle un fuerte aplauso por eso. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Dice la palabra, cerrando con este último verso: Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí hay una parte que me encanta mucho, que dice anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amados, el apóstol Pablo, él da una narrativa espectacular, porque él era soldado, él fue soldado romano. Y lo que él menciona aquí es cuando Roma salía a la guerra y capturaban a los reyes de los territorios, despojaban a los enemigos, al rey y a todos los principales que lo rodeaban, al séquito de gobierno de ese lugar, los amarraban, los encadenaban, los iban jalando en los carros, y en las plazas de Roma aquellos reyes y en los principados iban siendo humillados, lacerados, insultados, y las cartas de amenaza que esos reyes mandaban las exhibían ellos. Miren lo que estos nos decían a nosotros, y miren cómo hoy están siendo humillados por Roma. Miren cómo están siendo avergonzados hoy. Miren cómo están siendo ellos. Miren, no van para ningún lado. Han perdido, están derrotados. Van rumbo a la muerte totalmente. Pablo, amados, menciona esto y da la narrativa, lo que sucedió en la cruz del Calvario, que Cristo, que Satanás pensó que capturando a Jesús, dándole muerte y crucificándolo como un malhechor en medio de ladrones, ahí terminaría todo. Pensó que eso terminaría porque ya había matado profetas, ya había matado a muchos hombres de Dios, había eliminado a mucho pueblo y nada había sucedido. Dijo, este es un profeta más. Pero no había sucedido nada, porque aquellos profetas habían llegado a la tierra en pecado, habían sido pecadores también. Pero ahora Él ha crucificado a alguien sin pecado, a alguien que no había pecado. Y eso le produce una derrota, porque violó una ley espiritual que no podía matar, porque el pecado, dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, la muerte también. Pero tocó a un hombre que no, amados, conoció pecado. Caminó entre pecadores, pero no pecó. Vivió en un mundo perverso, pero no pecó. Y eso produjo, amados, una violación espiritual que le produjo que Él fuese derrotado. Por eso en la cruz del Calvario, cuando Satanás pensó que tenía su victoria, en la cruz del Calvario Él fue derrotado. Por eso el apóstol Pablo dice, y clavándolas, las actas de decreto, aquellas actas, aquellas acusaciones que el enemigo te ha hecho, aquellos pensamientos, aquellos dardos que te vienen a la mente, no lo vas a lograr. Aquellos dardos que te vienen a la mente, ¿tú quién eres? No vas a poder. Aleluya. En la cruz del Calvario ya fueron clavados. El apóstol Pablo dice, triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente. Aleluya. La victoria Dios te la ha dado a ti, iglesia. La victoria Dios te la ha dado a ti. Aleluya. Aleluya, póngase sobre sus pies. Aleluya. Derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre. Aleluya. Claro el poder